Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Daniel Cañas, psicólogo de profesión y colaborador del programa Fortasec. El día de hoy nos acompaña nuevamente la licenciada Alejandra Valle, colaboradora del programa Fortasec. ¿Qué tal el día de hoy? Buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente acá en el programa y agradecemos a todas las personas que nos ven a través de la página del Diario de Palenque. Y hoy tenemos un tema bastante importante y con mucha relevancia, el bullying. Exactamente, el tema como tal va a ser bullying, tocamos también cuestiones con el ciberbullying y redes sociales, que es algo pues que va muy de la mano. De hecho, para iniciar, pues un poquito del lado bueno, nos mandan aquí saludos Diego Maya desde San Francisco, California. Esto pues emociona un poco el hecho de saber hasta dónde llega y hasta dónde llegará esta información. Bueno, al inicio del programa observamos un video donde aparezco yo, un poquito más pausado de lo normal cuando hablo, pero como tal nos habla de lo que es el bullying. Tenemos entendido que, bueno, el bullying es una palabra en inglés, acoso, como tal, acoso, lo de ciberbullying o bullying escolar es acoso escolar. Ya hemos hablado un poco en anteriores programas sobre eso. Entonces, cuando hablamos de bullying, hablamos de un tipo de acoso a una persona. Ya sin tocar en cuestiones de tema escolar, hablamos de como tal un abuso a una persona externa. Puede ser en la calle, puede ser algún familiar, algún amigo, por ejemplo, ¿no? Que existe ese típico amigos que juegan rudo, por así decirlo, ¿no? Entonces, de lo que se mencionaba dentro del video, están varias formas de, pues, un tipos de bullying, por así mencionarlo, donde nos menciona desde el hecho de aislar a una persona, el hecho de no dejar que venga a jugar contigo. Pasa mucho, ¿no? La cuestión de que muchos niños quieren jugar y como que muchos niños los hacen a un lado, ¿no? Exactamente. Desafortunadamente el bullying es algo que está muy presente en las escuelas, ¿no? Y a veces lo categorizamos así, que el bullying pasa en las escuelas, sin embargo también se da en las casas, ¿no? Con tu compañerito, tu hermanito, tu primo, ¿no? Y sobre todo aquí es importante recalcar que, como mencionabas, no solo hay un tipo de bullying, sino que hay diferentes tipos, hay diferentes manifestaciones del bullying. Y obviamente aquí entra también el ciberbullying, que ya es una nueva forma de acoso que en la actualidad se ha dado mucho. Y cabe resaltar que el ciberbullying no solo se da entre alumnos, sino que también cualquier persona que tenga acceso a una red social puede ser víctima de ciberbullying, ¿no? Entonces es importante saber que esto es un problema que actualmente sucede y que desafortunadamente son cosas que, aunque tratemos de evadirlas, pues existen, ¿no? Y también el bullying se ha dado mucho en las escuelas y a veces incluso me ha tocado ver que hasta los maestros participan desafortunadamente en esas expresiones de bullying, ¿no? Exactamente, recordar, siendo explícito en cuestiones de ciberbullying, sucede que, bueno, la persona está detrás de una pantalla, detrás de un dispositivo móvil, de una computadora, de un escritorio o un teléfono, y obviamente pocas veces es la cuenta real de la persona. Lo que tiene en cuestiones el ciberbullying es que, como es mediante redes sociales, bueno, si tienes una cuenta de Facebook, te puedes crear las que quieras. La verdad es que mientras no olvides tu contraseña, no hay ningún tipo de problema. Puedes crear un montón de cuentas. Y llega a pasar que, bueno, empieza por ahí. Mandas una solicitud, la persona lo acepta, inician una conversación y empieza lo que viene siendo el acoso dentro de... cuando hablamos de bullying o ciberbullying, en la cuestión verbal, en este caso escrita del ciberbullying, hablamos de amenazas o difamación. Muchas veces en la cuestión del ciberbullying son amenazas tanto a la persona de yo sé por dónde pasas, yo sé por dónde vives, yo sé lo que haces, sé quién es tu familia, o el chantaje, que esto está tanto en el acoso personal como en el ciberbullying,
del chantaje de yo tengo tal cosa o yo voy a decir tal cosa de ti. Y en cuestiones, dentro del video nos menciona que existe lógicamente el agresor y el agredido. Entonces, tiene sus características, ¿no? Así es, efectivamente. Vemos cómo el ciberbullying se da a través de una pantalla y cómo puede ser una persona conocida o desconocida, ¿no? Para empezar. Asimismo, es importante resaltar, como mencionabas, las características tanto de la víctima como del agresor. Y sobre todo, en cuanto a ciberbullying, se ha dado mucho porque subimos todo a las redes, ¿no? Todo, dónde estamos, qué hacemos, con quién vamos. Entonces, de ahí se basa el agresor para poder tener información personal, ¿no? Que a veces decimos, ¿cómo es posible que sabe tanto de eso? Porque nosotros mismos damos acceso a esa información. Y haciendo referencia a las características, como mencionabas, la víctima pues suele ser una persona débil, ¿no? Suele ser una persona con autoestima baja, carente de amigos, y todo eso pues la persona que es agresor sabe, ¿no? Distinguir de qué manera o hasta dónde puede llegar con esa persona. El agresor también suele ser una persona muy impulsiva, ¿no? Con denotaciones de un carácter muy fuerte. Incluso cuando vemos el bullying, se distingue fácilmente, como ya habíamos mencionado en algunos programas anteriores, como un niño, un adolescente, se puede distinguir con esas características, ¿no? De que es muy agresivo, fácilmente te contesta, se ve, ¿no? Cuando un niño o un adolescente es agresivo. Entonces, desde ahí debemos de tomar en cuenta todas esas características para también poder ayudar, ¿no? De que nuestros hijos, nuestros alumnos, no sean ni víctimas ni agresores de bullying o ciberbullying. Exactamente, nos menciona la psicóloga Ariana. Saludos chicos, excelente tema que la mayoría de los padres deberíamos de conocer para poder identificar si mi hijo o hija sufre de bullying y así poder ayudarnos. Muchísimas gracias por el mensaje, ¿sí? Con lo que íbamos en cuestiones de el agresor y el agredido. Tenemos la cuestión de que si la persona que sufre del tipo de acoso, ya sea personal o mediante redes sociales, suelen ser personas débiles. A eso nos referimos a veces tanto a lo físico como a lo mental. ¿Por qué? Porque en cuestiones, se lo mencionabas, el autoestima, el amor propio, el respeto que te llegas a tener, influye mucho. Podrás ser una persona muy grande, pero recordemos que cada persona tiene una personalidad diferente acorde a cómo fue criado en su casa. Si esa persona recibió algún tipo de acoso o recibió maltrato de parte de su familia, eso va a distinguir su personalidad. Entonces, hay personas que son grandes, pero tienen una autoestima muy baja. Entonces, esas personas llegan a ser víctimas de bullying, de alguien que tiene una mentalidad más fría. Exactamente. Entonces, hay que encontrar esa cuestión con lo que nos menciona la psicóloga de que es importante saber identificar. Entonces, ¿cómo identificar a ciertas personas que sean o víctimas de bullying o creadores, agresores en estos casos? Hay muchas conductas que podemos observar en las personas, por lo general, más en la persona agredida. Cuando son niños, primaria, incluso secundaria, todavía los jóvenes que sufren de bullying, su comportamiento cambia, su forma de hablar cambia, el querer o no querer estar en algún lugar. Incluso llega a pasar cuando son más pequeños, el hacer sus necesidades en la cama, ¿no? Cuando están durmiendo, que orinaron y no saben qué está pasando. Es una cuestión de miedo que está dentro de ellos, que a veces están en sus pesadillas, no los dejan dormir en paz, y bueno, el cuerpo básicamente hace su trabajo como tal. Entonces, esas son pequeñas características donde como padres es muy importante que, bueno, me estoy dando cuenta que el comportamiento de mi niño está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Muchas veces si pasa que ya está grandecito, digamos que ya tiene 13 años y orinó la cama, o ya no quiere ir a algún lugar, los papás, en vez de preguntar,
que es algo muy común, y esa es la cuestión que queremos aquí enseñar, transmitir. En vez de preguntar, primero regañan, que por qué lo hiciste, que por qué no quieres, que no sé qué. Entonces, obviamente, el niño lo que menos tiene es confianza de decir, bueno, papá, bueno, mamá, o el tutor responsable, me está pasando esto. Puede ser que en el camino a la escuela hay una persona que lo esté molestando. Entonces, porque yo incluso tengo historias de conocidos que rumbo a la escuela, la misma persona los asaltaba, así que ya lo agarraba como rutina. Y él tuvo que buscar estrategias. En algún punto él incluso ya le daba el dinero. Y eso es un tipo ya aparte de robo, ya lo estaban acosando y siguiendo mucho más. Entonces, saber qué está pasando, si es dentro o fuera de la escuela, por qué no quiere ir, por qué no quiere pasar por ese lugar. Y en el caso de el agresor, saber cuál es su conducta, como lo mencionaba la licenciada, el hecho de que es muy agresivo, o que cualquier cosita responde, o es muy dominante, o es muy perspicaz, pero ¿qué es lo que está pasando realmente? Muchas veces pasa, y creo que lo tenemos en la historia cada quien en su mundo, de que hay personas que llegan a acusar a un niño y que los papás dicen, no, es que mi hijo no es así, porque pues yo lo tengo todo el día. Importante, señores, el tiempo de calidad y de cantidad es muy diferente. Que sepas que tu hijo está en tu casa no va a quitar que no sabes qué está haciendo con un diferente. Por eso estamos hablando del bullying, ciberbullying y tocando un poco de las redes sociales, ¿no? Sí, efectivamente, y como mencionas, como padres de familia debemos de tomar mucho en cuenta qué es lo que hacen nuestros hijos. Como mencionas, el tiempo de calidad, ¿no? Qué tanto nosotros le ponemos atención a nuestros hijos, porque de esa manera vamos a poder identificar, como menciona aquí la psicóloga, ¿no? Cómo nuestros hijos si están siendo víctimas o están siendo agresores de bullying o ciberbullying. Muchas veces únicamente nos centramos en las tareas, en cuestiones educativas, más académicas, pero nunca nos preocupamos en preguntarle a nuestro hijo cómo está, cómo le fue en la escuela, qué hizo o qué le hicieron, porque de esa manera vamos a poder darnos cuenta si nuestro hijo está cambiando algunas conductas. Y como mencionabas, quizás todos en algún momento hemos tenido una historia o hemos escuchado acerca de bullying o ciberbullying, y por eso es importante que conozcamos, ¿no?, este tema, que sepamos identificar, porque sobre todo, como mencionas, las personas que son víctimas llegan a tener un miedo al agresor, que ya no quieren ir a la escuela, y esa es una de las principales causas de deserción escolar, ¿no? El hecho de que me hacen algo en la escuela y por eso ya no quiero ir, y el niño no dice, me están pegando, el niño dice, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Entonces, también como padres de familia es importante tomar en cuenta todas esas características que nos van denotando si están siendo víctimas de bullying. Y sobre todo como mamá, como papá te das cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño quizás llega sucio, llega con la mochila rota, las libretas rotas, los lápices quebrados. Entonces, todas esas cositas que a veces decimos, bueno, le compro otro lápiz y no pasa nada, ¿no? Pero están siendo indicadores de posible violencia. Y sabemos que el bullying, el ciberbullying, muchas veces llega a un extremo en el cual el niño incluso piensa en el suicidio. Y han pasado casos, ¿no?, de suicidio por bullying. O a veces el bullying inicia con juegos, como mencionabas al inicio, ¿no? Que si un empujón, que si un pellizcón, que si esto. Entonces, ahí se van creando grupitos en los cuales agreden a alguna persona que identifican como débil, ¿no? Aquella persona que no se mete en nada, que no tiene amigos, y ahí ya encontramos a una persona que va a ser nuestra presa fácil, ¿no? Exactamente, ¿no? Y desafortunadamente todos esos niños llegan a tener un bullying tan excesivo que dejan la escuela o se suicidan. Entonces, sí es importante que, como menciona la psicóloga, como padres identifiquemos cómo es nuestro hijo y qué conductas están cambiando en él, ¿no? Exactamente. En cuestiones de lo que mencionas de suicidio, ya es un escalón muy por arriba, pero llega a suceder en el sentido de que puede ser tanto presencial como en redes sociales. ¿Por qué?
y lo mencionaste ahorita con la cuestión de los juegos y los niños que se juntan. La juventud, los niños, llega a un punto en de que nace la necesidad de pertenecer a un grupo social. Entonces, muchos de ellos van a hacer lo que sea con tal de pertenecer al grupo que más popular o al que ahora sí que logren entrar, no sé, dependiendo de sus gustos, o se crea algún gusto con tal de pertenecer a algún grupo, quizás los que juegan fútbol, los que tocan algún instrumento, o ahora sí que los populares por otros lados. ¿Y qué pasa? Incluso lo hemos visto en películas, de como quieres pertenecer, ok, haz esto, y es donde inicia la humillación, y son cosas que llegan a afectar completamente la salud emocional y también física muchas veces del joven. Es muy gratificante que el día de hoy tengamos varios comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que están viendo Un Municipio en Prevención a través de Diario de Palenque. Nos menciona Roberto Altunal, dice, todos conocemos al Cuatro Ojos, el Visco, el Orejas, etcétera, etcétera. A aquel niño o niña tímido que no encajaba, estaba siempre solo y que nadie quería jugar con él, aquel que se llevaba todas las collejas, ¿ok? Bueno, que se llevaba todas las collejas. Todos conocemos a alguien que ha sufrido acoso escolar y lo ha pasado o lo está pasando muy mal. Y eso es gracioso, esos niños pueden llegar a perder totalmente la confianza en sí mismos, muy correcto, su autoestima. Algunos, los que son más sensibles, puede llegar a marcarles para toda la vida. Eso es muy, muy correcto. Tenemos que llegar a observar violencia física para hablar de acoso y reaccionar. Saludos cordiales, Fortasec. Muchísimas gracias. Lo que menciona, un saludo Roberto, es muy importante. Vamos a iniciar esta vez por el final, que es, tenemos que ver marcas para poder reaccionar. Iniciando desde abajo, ¿por qué? Porque es muy importante en el caso de las personas tanto que agreden como el agredido. Un agresor probablemente tenga las marcas en las manos, mientras un agredido los tenga en alguna parte del cuerpo. Entonces, hay padres que no le creen a sus hijos, es como lo que mencionaba, ¿no? Hace rato. Como no hay confianza, o en algún momento quizás si haya la confianza, o el niño se quiera realmente librar de todo esto y diga, papá, mamá, me pasa esto, es que están jugando, es que esto, y lo llevas mucho a la ligera. Hay muchos padres que llevan demasiado a la ligera o no le toman tanta importancia como deberían, piensan que es una etapa. Recordar, sí, las personas tienen etapas, correcto, pero en cuestiones de agresión eso no es una etapa, está sufriendo un tema muy importante. Entonces, muchas de las personas que llegan a ver algún tipo de violencia física ya en el niño o en la niña, hasta ahí ya empiezan a reaccionar. Y a veces los padres desconfían tanto de sus propios hijos que dicen, ¿en qué problema te metiste? Por eso cuando mencionaba hace rato lo del agresor, que muchas veces llegan, lo acusan y dicen, no, es que mi hijo no es así. Dentro de casa, y creo que lo hemos escuchado muchas veces, no, dentro de casa los niños son un angelito, y fuera ya es otra cosa. Incluso cuando el maestro o la maestra acusa, pone la queja con la mamá, con el papá es como, es que es imposible, maestra, yo no le enseñé eso a mi hijo. Recordemos que la enseñanza de casa es algo, se va del mamá, papá o personas que estén viviendo en el hogar, ok, eso es un núcleo. Ahora dime, ¿cuántos núcleos más hay dentro de un salón? Los salones de clases en México por lo general exceden 30 personas, 30 niños en cualquier lugar, ya en prepa universidad ya son menos, pero hablamos de que el punto de desarrollo como tal, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, están los salones llenísimos. Entonces, dime cuántas formas de pensar diferente hay dentro de ese salón de clases. Dentro del salón de clases va a estar la persona calmadita, va a estar el que no le gusta meterse con nadie, va a estar el que le encanta andar en todo, el que anda por todos lados, el que le gusta aparecerse por todos lados, las que llaman la atención, el que hace las tareas, el que no las hace, el que se duerme, el que no entra a clases.
infinidad de tipos de personas van a estar dentro de un salón de clases. Entonces, dentro de esa infinidad están los grupitos. Y como mencionan, hay un tipo de bullying que es muy importante recalcarlo, que es el aislamiento. ¿Por qué? Porque no necesitas, ahora sí que de palabras, ni de agresión física, para crearle algo realmente feo a una persona. Y con eso nos referimos a que, por ejemplo, hay veces que dicen, no, es que hay un raro en el salón. ¿Raro por qué? Recordemos que no todas las personas llegan a desarrollar muy bien la cuestión de hacer amistades, la cuestión social. Se les dificulta demasiado. Entonces por eso es el raro del salón. Y pues la gente no quiere estar con el raro del salón. Entonces cuando hay equipos de 3 y sobra uno, normalmente es el mismo el que sobra, ¿no? Siempre. Eso es como para que lo piensen muy bien, porque ahorita que lo mencionas, sí, normalmente es el mismo el que queda, ahora sí que queda sobrando, que nadie lo quiere meter en su equipo, o digamos que los equipos sí encajaba él, pero uno dice, no, profe, queremos hacerlo aquí de 4 y las parejas y se queda uno solo. Y la persona se acostumbra a hacer sus tareas individuales, entonces menos desarrolla la cuestión social. Así es, y como mencionas, ¿no? Todos los salones hay alguien que siempre va a estar excluido, o vemos niños, a mí me ha tocado trabajar en escuelas, donde hay niños que solitos andan, por ejemplo en el recreo, solitos, y los ves porque son esos niños que son excluidos, ¿no? Y nadie los quiere y nadie los acepta. Entonces, en ese afán de querer encajar en un grupo, pasa lo que mencionas, ¿no? Se incluyen tanto o quieren enfocarse tanto en entrar que hacen lo que sea. Y si le dicen pégale a tal para que entres, él lo hace, ¿no? Come esto, exacto, quítale esto, hazle esta broma a la maestra, sí, por ejemplo. Así es. Y también cabe resaltar que ahora en cuestiones de pandemia los padres de familia se han dado cuenta de cómo son sus hijos, de qué comportamiento tienen. Muchos padres se han quejado de que sus hijos son agresivos. Y ahorita lo quejamos, no es que por pandemia no hay a dónde vayan y por eso están así de agresivos. Sin embargo, no sabemos cómo eran antes en la escuela. Quizás ese niño era ya agresivo, pero el papá no lo sabía. Y ahora por cuestiones de pandemia ya sabemos que el niño le pega a su hermanito y que este hermanito le pega al otro. Entonces se va haciendo la cadenita, ¿no? Y eso es un problema que sí es preocupante, porque a veces decimos, bueno, son niños, ¿no? Pero como mencionaba aquí, ¿no? Roberto Antuna, esto puede causar un daño para toda la vida. Entonces sí es importante que resaltemos todos esos puntos y que pongamos mucha atención en cada uno de los aspectos que van cambiando. Y sobre todo, como mencionabas, ¿no? Eso de la exclusión social se ha dado en todos los niveles. Desde preescolar, ya los niñitos empiezan a hacer sus grupitos y hay niños que quedan ahí aislados y se van rezagando y pasan a la primaria y lo mismo, y la secundaria y lo mismo. Entonces, ese niño se hace una persona, ¿no? Que no convive con más niños, con más compañeritos. Entonces, sí es importante que los padres de familia, los maestros también pongan mucho de su parte en este tema, porque nos ha tocado casos también en que dicen los niños, es que ya le dije a la maestra y no me hace caso, ya le dije al director, no me hace caso, ya le dije a mi papá, a mi mamá y no me hacen caso. Entonces, ¿a dónde voy? ¿No? O sea, el niño ya no encuentra más, si sus personas de confianza no le hacen caso, no le creen. ¿A dónde va ese niño? Directamente al suicidio. ¿Por qué? Porque ya es una persona que está acumulando tanto que ya no va a encontrar más salida. Entonces, sí es importante que pongamos mucha atención en esas cuestiones que nos van denotando características, cositas que podemos contribuir, ¿no? Y sobre todo muchas veces también nos ha tocado escuchar en el que dice, bueno, si no te hace caso tu maestra, si no te hace caso tu director, pégale. O sea, estamos generando más violencia, ¿no? Y si ha habido casos en los cuales, bueno, no encuentro otra opción, más que genero más
también te molesto, o si me pegas, yo también te pego. Entonces aquí vamos creando ya una estructura social violenta, ¿no? Y resolvemos ya nuestros problemas a través de la violencia. Y esa es nuestra arma más fuerte. ¿Por qué? Porque hablando no me hicieron caso, porque diciendo no, nunca me oyeron. Entonces, ¿cuál es mi arma? Pues la violencia, ¿no? Sí, como tal, en cuestiones de tanto, hay que mencionarlo así, quizás tajantemente, esta cuestión es como un arma de doble filo, es como una cuerda floja donde tenemos dos bandos, tenemos la cuestión de la agresión, la cuestión de la persona agredida, y con lo que mencionabas ahorita de que llegan a un punto de que nadie te hace caso, a veces la persona que agrede está siendo agredido desde casa. Entonces por eso cuando los acusan en la escuela casi que no les importa, porque saben que el papá ni siquiera va a llegar, porque pues allá tampoco les da atención. Y en estos dos casos tenemos la posibilidad muy grande de que busquen refugio en lo que ya conocemos, que son pues las drogas. Tanto en el ámbito de la agresión como del agredido, el caso de no tener o no encontrar dentro de su mismo hogar a veces un apoyo, que nadie les crea, que no tienen amigos, que no tienen nadie, o que cada que se lo dicen a alguien dice, ok, y le dan el avionazo, pues recurre muchas veces a algún tipo de adicción. ¿Por qué? Porque toda la información que se tiene o todos los comentarios que las personas hacen sobre las drogas son pues más positivos que negativos. O en algún punto el escuchar, a veces hay personas que hasta se informan de saber qué es lo que causa cada sustancia dentro del cuerpo y dicen, pues quizás con esto me olvido de todo. Ya olvidándose también ellos de que le están generando un daño muy fuerte y en algún momento van a tener una dependencia extremadamente grande a algún tipo de sustancia. Entonces, después de eso, como otra alternativa es cuando pues llega a veces lo del suicidio, que es la última parada, la última opción, y es para personas que realmente sienten que dentro de este mundo, dentro de lo que viene siendo la existencia misma, no sirven para nada o sienten que nadie los va a creer nunca. Entonces es muy importante y se les hace una atenta invitación a que los padres de familia observen cuál es el comportamiento de sus niños, de los jóvenes también, porque recuerden ahorita, ¿dónde se la pasa el joven? ¿Dónde están las clases en línea? En el teléfono. ¿Y qué tan fácil es minimizar? Pues estamos viendo la transmisión. ¿Qué tan fácil es que yo minimice y me meta a Facebook o me meta a Instagram o me meta a otro lugar? Son segundos. Entonces, ¿qué tan fácil es que el joven que está en clase en línea minimice, se meta a una conversación, mande algún mensaje desde alguna cuenta o reciba algún mensaje y empiece a cambiar su temperamento, su humor? Entonces, todas son pequeñas cositas, como que mencionabas, que tenemos que ir notando, saber qué es lo que está pasando en casa, porque muchas veces las personas empiezan o a recibir algún tipo de agresión o a generarla por algún problema que está dentro de casa. Recordarlo con la cuestión que mencionaba, lo del aislamiento, la baja autoestima y todo esto, a veces se genera principalmente desde casa, porque si no lograste avanzar en cuestiones sociales, si no te lo enseñaron desde casa, pues lógicamente tus armas en la vida, por así decirlo, porque socializar es vital para el ser humano. Me refiero al hecho de que si yo no hubiera hecho amiguitos desde primaria, pues tampoco lo hubiera conseguido muy fácil en secundaria ni en prepa, y después en la vida laboral, por ejemplo, pues nosotros somos un equipo de trabajo y tienes que socializar. Si no lo haces automáticamente, pues volviendo a lo que decíamos, te vuelves el raro. Y de que te vuelvas el raro no es porque quieras, porque muchas veces esa es la cuestión. No es querer, es que a veces no saben cómo. Sí, o ya estás tan acostumbrado a que te aíslen, que prefieres mejor tú mismo aislarte, ¿no? Y sí, como mencionas, es importante que como padres de familia escuchemos a nuestros hijos, veamos día con día qué les pasa, cómo se sienten, ¿no? A veces por cuestiones de trabajo, de los quehaceres del hogar, estamos tan ocupados, tan entretenidos en todas las cosas menos en platicar con nuestro hijo, ¿no? Cómo le fue en la escuela, lo que mencionábamos ya, qué hizo, qué le hicieron.
cuando ir a preguntar con el maestro, con los docentes, ¿no? ¿Cómo se comporta mi hijo en la escuela? ¿Qué hacen? O incluso yo mismo ir a vigilarlo, ¿no? Cuando tenemos un espacio por ahí, ver qué hace, si es agresivo, si necesita algo, porque muchas veces nos centramos tanto en las cosas materiales, ¿no? Que bueno, mi hijo necesita un cuaderno, necesita la mochila nueva, necesita zapatos, pero no sabemos también emocionalmente qué cosas necesita, ¿no? Entonces sí es importante y sobre todo, como mencionas, tanto el bullying como el ciberbullying son problemas actuales, son cosas que han sucedido desde años atrás y que ahora todavía siguen pasando. Y por eso es importante que tomemos en cuenta todas estas medidas para poder evitarlas, prevenirlas, ¿no? Y en cuestiones de ciberbullying actualmente casi todos tenemos un dispositivo, ¿no? Donde podamos acceder fácilmente a las redes sociales y precisamente, como mencionábamos al inicio, no solo un niño o un adolescente puede ser víctima de ciberbullying, de acoso, sino también una persona adulta. Todas las personas que tengan acceso a una red social pueden quizás llegar a ver imágenes. Ahorita con tantas aplicaciones hasta te hacen, ¿no? De que el cuerpo es de otra persona y es tu cara y bueno, tantas cosas que pasan también que son importantes que tomemos en cuenta. Y sobre todo para los adolescentes, los niños que se están ya ingresando a estas redes sociales. Entonces, el padre de familia sí debe tomar mucho en cuenta a qué páginas entra su hijo, con quién o con quiénes conversa, porque a veces también se da de que me cito con alguien a través de las redes sociales y resulta que es un secuestrador, que es una persona que me quiere hacer daño. Y como mencionaba al inicio, ¿no? Como damos tanta información personal, subimos tantas fotos, entonces ya nuestra vida se hace pública y saben a qué horas voy por la escuela, a qué horas estoy con el pan, a qué horas estoy con las tortillas, entonces se sabe todo. Entonces sí es importante que los papás tomemos en cuenta eso, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro hijo para tratar de prevenir esas situaciones de ciberbullying y también obviamente de bullying? Sí, como tal, en cuestiones ya de redes sociales, que son los últimos temas que estamos tocando el día de hoy, porque podríamos seguir el tema, da para mucho. En cuestiones de redes sociales tenemos algo, 2020, ya de repente vemos a muchos padres de familia que tienen Facebook. Ahora, ¿cómo utilizarlo? En cuestiones, no vamos a dar consejos de cómo publicar, nada de eso. Nos referimos al hecho de que, por ejemplo, muchos tienen redes sociales. Ok, le mandas o no una solicitud a tu hijo, te la mandas. Ahora a ver si te la acepta. ¿Por qué? Porque los hijos saben que si dicen aceptar, van a ver lo que suben. Y casi que ellos saben cómo bloquear todo. Recordar que estar al tanto de los jóvenes en las redes sociales no es mandarle un mensaje desde adentro para ver qué hacen, ni por qué publicaste esto, ni cosas, porque hay cosas que son memes y son memes, está bien. Es darse cuenta por fuerita, así como es lo visual dentro de casa, de a qué página le dio me gusta, qué compartió, qué cosa está siguiendo, quién le comenta, qué cosa le comenta o qué comenta él. Y desde ese punto ir analizando lo que sucede y bueno, ya después si algo notaste que sientes que está mal, por ejemplo, que hizo un comentario que insultó a alguien o que recibió un insulto, pues hablar con el joven, niño o la niña, porque ahorita los niños desde 12 años, 11 años ya están teniendo un dispositivo o tienen su Facebook, pero lo abren en el teléfono de mamá. Entonces, desde ahí darse cuenta de que las redes sociales no es solo Facebook, darles en cuenta eso. En redes sociales nos referimos a que los jóvenes tienen mínimo pues 4 cuentas abiertas, que serían WhatsApp, cuenta como una red social, Facebook, Instagram, Twitter también. Entonces, esas 4 son como las que más usan los jóvenes. Aparte está el contenido que puedan llegar a ver o los videos que puedan llegar a recibir, que también por ahí se crea algún tipo de violencia, de que hay muchas personas que les crean un video con su rostro para molestar, para difamar y lo suben a veces a plataformas de video, como lo viene siendo YouTube. Y ahí son pequeñas cositas, ¿no? Que en cuestiones de redes sociales como padres
deben de estar muy al tanto. ¿Por qué? Porque de repente ves a los papás publicando más que el hijo que supone que iba a checar algo y Sí. ya se pierde un poco la noción. Ahora sí, como lo mencionan antes, ¿no? Predicas con el ejemplo. ¿Qué es lo que comentas? ¿Qué es lo que haces? ¿O para qué lo haces? Muchos de los adultos lo están haciendo nada más para tener contacto con sus personas, que ese es la primordial cuestión que tenía las redes sociales, pero es muy importante checar de esa manera, no estar ahí como tal atosigando, se le podría decir, porque si no lo único que van a lograr es que los hijos lo bloqueen Y ya no tenga acceso y a ahí nada. sí ni cómo le busques a qué es lo que está publicando o no. Así es. Sí, para ir terminando, como mencionabas, ¿no? Es importante que nos demos cuenta y sobre todo generar ese lazo afectivo y confianza en nuestros hijos para que ellos tengan esa facilidad de decirnos, me está pasando esto, tengo un problema, alguien me está acosando, alguien me está insultando, me está amenazando. Entonces, como padres de familia, como docentes, es importante que tomemos en cuenta todas estas cosas que ya hemos hablado para poder ayudar, ¿no? Porque sabemos que aquí hemos hablado mucho de la prevención, es decir, antes de que pasen las cosas. Y ese es un llamado de atención para todos, ¿no? Tanto padres de familia, todos nosotros que tenemos un sobrinito, un primo en estas etapas de niñez, adolescencia, y podamos saber guiarlos, ¿no? Y sobre todo también en cuestión de ciberbullying, incluso nosotros también podemos ser víctimas de ciberbullying. Entonces, sí es importante cuidar todos esos aspectos y esas cosas que subimos a las redes sociales para que podamos prevenir esta situación de ciberbullying. Bueno, pues por hoy tenemos ya un poco de información que les podemos llevar hasta sus hogares a través de Diario de Palenque, que agradecemos siempre el espacio. Muchísimas gracias, Lick, por estar nuevamente con nosotros. Por lo general estamos ahí detrás de las camaritas, ¿no? También apoyando y todas esas cuestiones. Pero bueno, esto es un municipio en prevención. El tema de hoy fue bullying, ciberbullying, redes sociales. Y recordar, ¿no? Con todo lo que mencionó la licenciada, lo que mencioné, es muy importante que nos demos cuenta de qué es lo que sucede en casa, de qué es lo que sucede afuera y crear, como mencionan, ese lazo, esa confianza para poder así erradicar de cierta manera la cuestión de la violencia o prevenirla, que es lo mejor, ¿no? En caso de los agresores, prevenir. Recordemos que hay que pues, educar con valores, pero hay que predicarlos, hay que ejercerlos, no solo regañar y decir haz esto y después volteas y haces lo que le negaste a los niños. Entonces, pues licenciada, ¿algo más que quiera? No, solo agradecer a todas las personas que nos ven a través del Diario de Palenque y a todas las personas igual que colaboran con nosotros, porque sabemos que es un equipo extenso, los cuales siempre las familias igual, siempre nos comparten, nos dicen todas las situaciones que sí se viven en las escuelas, dentro de las familias también, ¿no? Y es importante que tomemos en cuenta todos estos puntos para poder ir erradicando, ¿no? Como mencionas, la violencia. Exactamente. Bueno, en cuestiones de prevención de violencia escolar y también un poquito de prevención de violencia familiar y de género tenemos estos temas muy importantes. Yo soy Daniel Cañas, la licenciada Alejandra Valle. Esto es un municipio de prevención y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Adiós. Entonces, suscríbanse. Más temas así.